El Campanario. Testimonios y actualidad de la Diócesis de Barcelona. Un espacio de la Asociación Internacional Juan Pablo II. Hoy, jueves. Tras los pasos del Maestro, discernimiento en la Iglesia. Tras los pasos del Maestro, vamos a hablar de discernimiento y de la vida de un sacerdote, de un capellán castrense, y estamos con Pablo Marcet, presidente de la Asociación Internacional Juan Pablo II. Y Pablo, hoy nos tenemos que poner firmes porque tenemos a un teniente coronel en el estudio. Bueno, yo viniendo de una familia militar, mi abuelo era general de brigada, ni más ni menos. Estoy muy orgulloso de que el pater, como así les llaman en el ejército, esté aquí. Pues si te parece, Pablo, lo vamos a presentar oficialmente. Se llama Padre Javier Orpinel, capellán castrense de Barcelona y de toda la región, ¿no? De Barcelona y Aragón también. Y nos va a hablar de Cáritas Castrense, también de Barcelona, ¿no? ¿Qué tal está, padre? Pues muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de mi labor pastoral y en especial de Cáritas Castrense. Pues si le parece, padre, antes de hablar de su labor como capellán castrense, háblenos de su labor como sacerdote, ¿no? Porque antes de ser sacerdote castrense tienes que ser sacerdote. ¿Cómo nació su vocación? Bueno, mi vocación nació pues desde siempre. Tenía algo en mi corazón que me llamaba y especialmente hubo un momento muy determinado que siendo adolescente entré a rezar en San José de la Montaña y había exposición al Santísimo y ahí pues fue cuando creo que el Señor me tocó. Ahí fueron los barruntos de la vocación, Ahí ¿no? fueron los barruntos de la vocación. Bueno, pater, tenemos aquí una contradicción in terminis aparente, que es hablar de castrense y hablar de Cáritas, hablar del ejército y hablar de Cáritas, pero no es una contradicción, porque actualmente se puede decir que el ejército es el principal baluarte de la paz, ¿no? Entendido el ejército moderno español, ¿no? Pero ¿qué hace un sacerdote en un ejército? ¿Cuál es la labor? Qué desconocida para muchas personas esta labor. Mira, es un gran desconocido. Esto, don Juan del Río, nuestro anterior arzobispo recientemente fallecido, hace justamente un mes y pocos días, pues nos decía que era desconocido extra eclesia e intraeclesia. Totalmente. Y pues hace lo mismo que en cualquier otro lugar, anunciar a Cristo, dar testimonio de la fe y sobre todo administrar los sacramentos. Eso es nuestra misión. Pero incluso puede ser que sea una misión que tenga más solicitantes, porque los soldados, ellos y ellas, pueden estar en continuo ejercicio de riesgo y allí es donde puede surgir una reflexión trascendental, un poco de los trascendentales. ¿O es un sitio tranquilo? ¿Cómo es la misión en el ejército? Mira, en la misión del ejército hay unas peculiaridades. La primera, que yo cuando hablo con sacerdotes diocesanos digo, a vosotros, para contactar con vosotros tienen que ir a la rectoría y llamar al timbre. Sí. Nosotros estamos con ellos. O sea, no somos un lugar aparte, sino estamos en el campo de maniobras, estamos en este momento en Afganistán, estamos en el Líbano, estamos navegando en la mar y compartimos el día a día. Estás con una bandeja en la cantina comiendo con ellos. Qué maravilla. Y hablando de lo humano, pero hablando de lo divino. Entonces, como el pater no es un extraño, es un conocido, es fácil que se hagan la pregunta de Dios. Y la segunda cosa importante que tú lo apuntabas es que hay unos valores en la milicia que son unos valores castrenses: honor, lealtad, valor, sacrificio, que te hacen una predisposición a que el mensaje evangélico, el mensaje de Cristo, te llegue más fácilmente. Hay un pozo. Bueno. Es curioso, padre, que me ha comentado fuera de micrófono que una vez ya era sacerdote, para ser capellán castrense tiene que ser por oposición y realmente con el permiso del obispo, ¿no? Y usted tuvo el permiso del cardenal Carles y decidió, pues, vio la voluntad de Dios ahí, ¿no? De hacer la oposición. ¿En qué consiste esta oposición? Pues mira, la oposición va cambiando, pero se va mejorando. Es sobre todo de legislación nuestra propiamente canónica y militar, que tiene que haber un conocimiento, de doctrina de la Iglesia, que tiene que haber un conocimiento, y de temas teológicos y morales. Y junto a ello vienen unas pruebas de reconocimiento físico y unas también psicológico, y los informes que puedan llegar, por si no todo sacerdote puede servir para este campo tan específico, que es lo que decía Juan Pablo II en la Spiritualium Militum Curae, que era un campo específico el nuestro. Bueno, tenemos ejemplos de santos que fueron militares.
Ayer vi un documental extraordinario también que me dejó muy tocado sobre los cruzados. Qué grandes, olvidados los cruzados, que tenían más vocación de santos que de militares. La militancia en aquel momento era para una defensa a ultranza de Tierra Santa. Por lo tanto, esa distorsión que ha tenido la historia o esa imaginación extrema que ha puesto en los cruzados, olvida esa entrega y esa humildad y esa pobreza que los miembros, y además algo que en ese momento ayer en mi insomnio diario prácticamente, porque son altas horas de la noche, aprendí, y es que querían morir sin gloria ni honor, cosa que me llama mucho la atención teniendo este estatus. Pero no me quiero desviar, ¿no? Es decir, que hay santos militares, ha habido en la milicia gente entregada a Dios, y por lo tanto cualquier camino es válido para la santidad. Mira, hay una cosa que a nosotros siempre nos gusta decir. El primer hombre que confiesa a Jesucristo como realmente el Hijo de Dios es el centurión romano, a los pies de la cruz. Cierto. Ese es el hombre que empieza. Y ahí hay un recorrido de grandes santos que han servido en la milicia o han salido desde la milicia. Empezando por los últimos papas. Juan XXIII sirvió en la Primera Guerra Mundial como caballero. Juan Pablo II intervino y aunque pues, está en vida aún, Benedicto XVI también intervino, pero aún así podemos encontrar muchos casos. Bueno, San Ignacio me parece que es uno de los casos más llamativos, ¿no? Bueno, nuestro patrón, San Juan de Capistrano, capuchino, que en una de las cruzadas, si no me equivoco, ahora no quiero fallar, en Baviera, donde estaba él sirviendo de capellán, cae el mando y él asume en ese momento el mando de ese frente de ataque. Y Juan Pablo II es el que lo propuso a nosotros como nuestro patrono universal. No de los españoles, sino todos los ordinariatos militares del mundo. Usted, padre, me ha dicho que lleva unos 30 años como capellán castrense, ¿no? 30 años como sacerdote. Y como capellán 22, 23. Lleva. Ah, 22. Y han dado para mucho, ¿no? Dice que ha tenido muchas anécdotas con el actual rey y con el anterior, ¿no? También ha tenido anécdotas con ellos, ¿no? Los ha tratado, ¿no? Esto ya no se habla, ¿eh? Bueno, sí. Pues sí, de proximidad, porque pues tanto Su Majestad Juan Carlos I, cuando venía a la Escuela Naval, que era el periodo en que yo más lo conocí, pues tenía una proximidad y una gran deferencia siempre para el sacerdote. Y con el entonces Príncipe de Asturias tuve la oportunidad al menos de una vez navegar en el buque insignia Príncipe de Asturias entonces, portaavionaves, perdón. Y realmente, pues bueno, fueron momentos bonitos. En la labor diaria, el pater está con los soldados. Cuando el ejército va profesionalizándose, porque ha vivido, me imagino, las dos etapas, ¿no? El ejército no profesional y el ejército profesional, ¿no? ¿Con qué etapa se queda de estas dos dentro de lo que podemos llamar la misión? Si es que usted puede hacer un análisis. No lo puedo hacer correcto porque yo viví los últimos coletazos del ejército de reemplazo, que se llamaba. Ahora ya es totalmente profesional, ya hace desde el año 2000, si no me equivoco. Los retazos que yo viví ya era un ejército de reemplazo un poco extraño, porque no era el verdadero ejército de reemplazo donde había una amalgama de gente ahí. De alguna forma ya quedaba el que no había sabido cómo librarse. Un retén. Un retén quedaba. Pero tenía sus valores. Actualmente tiene otros valores, que es una gente muy preparada profesionalmente, técnicamente, y los valores continúan siendo los mismos, ¿no? Antes de seguir profundizando, ¿no?, en su labor, tenía otra curiosidad, ¿no? ¿Qué días viste usted de sacerdote y cuáles de militar, ¿no? ¿En qué actos lleva el uniforme y todo esto? Mira, yo actualmente siempre he visto de sacerdote en este destino de Barcelona, por el tipo de trabajo que hago. Yo en la Escuela Naval Militar siempre iba de militar. Y nosotros cuando vamos a maniobras, a misiones internacionales, también a maniobras, pero sobre todo a misiones internacionales o estamos embarcados, siempre vamos vestidos de militar.
Aquí en España no hay excesiva costumbre de vestir el uniforme militar, el capellán. Otros ejércitos, por ejemplo Francia, no solo está permitido, sino casi está prohibido ir vestido de sacerdote dentro de las instalaciones militares. Tiene que ir vestido con su uniforme militar. Esa Francia laica. Y aparte de vestir como militar, también ejerce o hace funciones, si hubiese una guerra, por ejemplo, como es teniente coronel, ¿hace la labor puramente de sacerdote o también podría participar en puramente sacerdotal. Eso está, puramente está delimitado. Nosotros, evidentemente, se explica muy bien. Yo en la escuela naval lo explicaba, porque eso es lo que apuntaba Pablo, creo que era la controversia que puede haber entre milicia y cristianismo. También se plantea un cadete o un guardia marina, es decir, un cristiano puede llevar arma, un cristiano puede matar, y entonces pues se explica y también el capellán en una misión internacional o en un conflicto armado puede llevar arma, porque yo les ponía el caso concreto. Yo puedo renunciar a defender mi propia vida, pero yo si estoy en una trinchera atendiendo a unos soldados que están heridos porque me he quedado solo, no les tengo que defender si viene el enemigo, ¿qué haría? Claro. ¿Qué es lo que moralmente estaría bien y qué estaría mal? Yo no podría renunciar a la defensa de esos seres indefensos. A mí me parece que fue San Agustín el que inició este debate, y lo ganó, sobre, en ese momento, la gran dificultad que tenía de sobrevivencia los cristianos delante de una presión absolutamente sanguinaria, y la defensa que hizo San Agustín sobre la justa defensa de los cristianos, pues dio paso a toda una teoría de la guerra justa, etcétera, ¿no? Es decir, esto se estudia en ciencia política, etcétera. Bien, creo que no voy descaminado. Pero siendo San Agustín un valedor, por razones obvias, se ha impuesto quizá en el siglo XX, por estos movimientos tan transversales, a veces tan injustificados como espontáneos o muy dirigidos ideológicamente, se ha impuesto una especie de pacifismo a ultranza, que deja, incluso mancha, el honor o la función del ejército. No quiero aquí entrar en temas políticos porque tenemos al Pater, que es muy cuidadoso en este tema, ¿no? Pero ahora quizá vamos a ver otro nuevo frente, y es, ahí sí quizá le implica más, y es eliminar cualquier signo cristiano en una institución como el ejército. O sea, hay muchos frentes en los que ideológicamente, políticamente, parece que la milicia está arrinconada, ¿no? El ejército. ¿Peligra su puesto? ¿En algún momento ha pensado, van a por nosotros? No, nunca, jamás. Es decir, ¿por qué? Primero, no solo la existencia de un servicio religioso ha estado fuerte en el mundo occidental, sino más ahora que nunca. Porque cuando había el telón de acero, había toda una serie de países que evidentemente, que eran los que estaban bajo el ámbito comunista, que no tenían servicios religiosos, sus ejércitos. En el momento que cayó el muro de Berlín y empezó a haber democracia y empezó a haber, pues entraron, podríamos decir, en el órbita de Occidente, empezaron a restablecer y a restaurar o instalar por primera vez un servicio religioso. Nosotros estamos también dentro del ámbito de la OTAN, del ámbito de Europa, y yo creo que además es un derecho fundamental que tiene el individuo. Es un derecho. Además de los derechos humanos que dice, no solo el de tener tu religión, que eso todo el mundo comparte, sino el poder expresar públicamente tu religión. Está claro, padre, que mientras haya ejército habrá servicio religioso, pero es que haya ejército, hay gente también que lo pone en cuestión, ¿no? Ahora parece muy lejano, pero, por ejemplo, ciertos movimientos de izquierdas querrían acabar, desmantelar los ejércitos, ¿no? Se plantea ese debate, aunque realmente hoy en día eso a nivel mundial nadie lo contempla en serio, ¿no? Sí, hombre, a mí me gustaría que no hubiese ejército y me gustaría que no hubiese mal en el mundo y me gustaría que no hubiese pecado. Sí, pero bueno, esto lo viviremos en la vida eterna. Sí, sí. Pero aquí, en la ciudad terrestre, pues tenemos lo que tenemos. Y mientras exista el mal, pues tiene que haber quien evite el mal. Hay una cosa que la persona menos belicista de este mundo es un soldado. Porque un soldado, un militar, sabe las consecuencias de la guerra,
salen los peligros de la guerra, sabe lo que se cuece en la guerra. En los despachos, en los medios de comunicación, se habla de muchas cosas. Pero el que pasa frío es el que está en la trinchera. El que pasa humedad es el que está a bordo de un barco. El que ve la sangre, el que ve un herido, es el que está ahí. Pues bien, esa persona evidentemente no quiere el conflicto. ¿Para qué está? Para defender a su sociedad cuando la sociedad se lo demanda. Claro. De hecho, se dice Ministerio de Defensa, no se dice de ataque, ¿no? Se dice... Pero mira, esto en el año 2000, en el jubileo que convocó el Papa Juan Pablo II Santo, hubo un día que fue el del jubileo de los militares. Y hubo una audiencia anterior y pues el obispo encargado de los ordinariatos militares hizo esta reflexión que tú apuntas, Javier. Antes se llamaba Ministerio de Guerra. Luego ha pasado en todo el mundo en general. Pasó a llamarse Ministerio de Defensa. Dice, igual un día veremos que se llame Ministerio de la Paz, pero no por ese sentido mal entendido pacifismo, sino porque ¿quién quiere la paz? Nosotros ¿para qué estamos? Para que haya paz en nuestra patria. La paz que se define como la tranquilidad en el orden, ¿no? San Agustín la define así. Claro, claro. Hablaba de la OTAN. ¿Hay un capellán castrense dedicado a labores en Bruselas o en la sede de la OTAN o es terreno que no está todavía conquistado para un capellán castrense? No, sí, Hablando hay capellanes en la Sí, OTAN, hay sí. capellanes y en Bruselas en concreto hay. Otra cosa es si me dices si hay un capellán castrense español, esto es otra cosa. Quizá no lo hay todavía. No lo hay sencillamente porque tampoco damos abasto todo lo que tenemos nosotros, unas prioridades. Las primeras son las misiones internacionales. Piensa que en este momento tenemos en Turquía, Líbano, Letonia, Mali, en el Juan Sebastián Elcano, en la Operación Sofía en el Mediterráneo, en la Operación Atalanta en el Cuarto de África. Ya te he dicho 8 capellanes y seguramente me estoy dejando alguno de entrada. Entonces, sí que tenemos en la OTAN capellanes que llamamos colaboradores, que en ese caso concreto son sacerdotes no castrenses, que están ahí y que atienden a nuestra gente que está en Bruselas, está en los diferentes foros. ¿Qué habilidades tiene militares usted? Usted es un militar, forma teniente coronel, ¿no? ¿Tiene Consideración de teniente coronel. Consideración. Por lo tanto, ¿nadie se cuadra ante usted? Bueno, no me fijo si me acuerdo. Es la cortesía. Es la cortesía. Es la cortesía, pues Muy te bien. dicen a la orden, te saludan militarmente, pero cuando uno pone mano a la gorra, Sí. no es porque está reconociendo una autoridad, que también, sino sencillamente porque es un respeto. Es un respeto y también general. es una forma de educación. No te vas diciendo hola, hola, por ahí, sino uno saluda y ya está. Muy bien. La iglesia, vamos a hablar un poco de la iglesia donde usted tiene la sede de su oficio, ¿no? Que es la sede que está al lado del Parlamento de Cataluña, me parece que es así. Sí, es la parroquia castrense en el Parque de la Ciudadela. En el Parque de Ciudadela. Y además... Un edificio precioso del siglo XVIII que invito a todo el mundo a visitar. Es muy sobria por dentro, ¿no? Que he estado y... No creas tanto, ¿eh? Es ¿no? un edificio... Mira, de los 3 edificios que quedan de la antigua Ciudadela, la antigua fortificación, el único que se mantiene tal cual, con algunas reformas en las capillas laterales y eso, es el edificio del siglo XVIII. Me refiero que es austera, ¿no? A mí me gusta más barroco, más recargado. Bueno, sí, claro. En Bueno, ese pero sentido. tiene una especie, diríamos, como de retablo, con una imagen de la Purísima preciosa, una talla grande del siglo XVIII, que también dorado, un estilo neoclásico, pero claro, no es el barroco. En Barcelona no es mucho de barroco, aparte de San Justo, perdón, no me saldrá, que está al lado de la catedral. ¿No es San Justo, no? La que está al lado de la catedral. Esa pequeñita que... Sí. no me saldrá el nombre. Bueno. Sí. Nos San hemos Justo y quedado- Pastor. San Justo y No, Pastor. No, claro, San San Justo está Justo, es detrás. San Pau tampoco. Luego me vendrá. Esa es románica. Bueno, ¿San Nicolás de Bari? No, Tampoco. no. Bueno, Es- en todo caso, quiero decir, allí se casó mi sobrina hace algunos años, que por cierto pasé mucho hambre, y esto lo recordamos con humor con mis hermanos, porque somos de buen saque. Pero no es lo importante, es que se casó allí en la iglesia castrense, nos encantó,
es un sitio idílico para bodas, bautizos, y la BBC, ¿no? Lo que llaman la BBC. Pero esta iglesia está abierta al culto de los que viven cerca de allí. Es una parroquia abierta, no es una parroquia exclusivamente para el servicio castrense o militar. Es una parroquia más del arzobispado, es así. Exacto, está abierta a toda la ciudad. Ahora estamos viviendo unos tiempos raros debido a la pandemia, pero normalmente a mí cuando me dicen ¿quién vaya? Es muy difícil, un público muy heterogéneo, porque tienes, como has apuntado, gente del barrio, de proximidad, militares que saben que su sitio, militares y miembros de las fuerzas de comunidad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Estos son los que formamos la familia castrense. Pero luego viene también gente de la ciudad que va a pasear, entra y le gusta. Pero yo creo, padre, que psicológicamente, por lo menos a mí me pasa, el hecho de que no esté abierta entre semana, parece como que dice, bueno, solo el domingo ya voy a otro sitio, dices, pues ya va a estar siempre cerrada, ¿no? Entonces, como no puedes pasar en un día laborable, rezar, entonces el hecho de encontrártela casi siempre cerrada hace que la gente piense que esto ya está en desuso, o que, bueno, sí, la abrirán para alguna boda, eso es lo que piensa la gente, o pensaba yo. Y tienen absolutamente toda razón. Yo llevo 2 años y medio, estoy en Barcelona y lucho, y espero conseguirlo algún día con la ayuda de Dios, que pueda estar abierta. Pídale a San José, ¿no? En este año que verdad, podamos abrir la capilla castrense todos Yo los se lo días. estaba pidiendo el beato Carlos Emperador, ya usted que tenemos la reliquia ahí, porque ahí está, es la iglesia prioral de la orden constantiniana, y entonces ahí tenemos la reliquia y yo se lo pido todos los días. Pero esto es un dato muy importante, que contento me pone que en estos programas vayan saliendo datos tan relevantes como que tenemos en Barcelona una reliquia de San Carlos, el emperador, ¿no? Sí. Beato, perdón. Todavía beato. Habrá que propugnar estas causas de beatificación, de canonización que son largas, ¿no? En algún momento habrá que, a lo mejor le nombran vicepostulador a usted, con toda la carga de trabajo que tiene. Y que abran la capilla entre semana, aunque sería un milagro, pero no es propiamente lo que la Iglesia considera un milagro, ¿no? Ahí no, pero bueno, yo creo que sería importante. Primero, nuestra parroquia tiene unos condicionantes que nos limitan mucho la actividad pastoral. Primero estamos donde estamos y cuando se cierra el parque por diferentes circunstancias nos quedamos bloqueados. Hace 3 domingos, si no me falla, se cerró el parque por peligro de viento y que se cerraron todos los parques de la ciudad y faltaban 10 minutos para celebrar la misa y se suspendió. Se tuvo que suspender, pues se cerraba y se cerraba. Y la nocturnidad, es decir, cuando anochece, la gente entra en un parque, la gente mayor le da miedo por la inseguridad, o sea, todos los condicionamientos. Pero bueno, dicho esto, si conseguimos con un buen servicio... Además, no tienen casi locales parroquiales, ¿no? Es solo la iglesia y ya está, ¿no? No, casi. Solo la iglesia. Solo tenemos la iglesia y con eso nos apañamos, por ahora. Aquí ha pasado una de las mejores tertulianas, que es María José Torroja, que ahora ya he conseguido la afinidad del pater aquí, porque realmente donde yo más le ubico es allí, en esa parroquia. Sí, es una gran colaboradora y una gran feligresa. Bueno, ha sido una de las grandes tertulianas aquí, hablando de su labor con su institución, ¿no? Que recoge estos casos de nulidad, en fin, nos encantó, si te acuerdas. Así ¿no? es. Allí se puede proponer como una parroquia como más liberada de las que ya están tan ocupadas con oficios. Se pueden proponer cosas para jóvenes, es decir, ¿hay alguna institución que ahora es lo que se llama la primaria de la Iglesia que podría tener una buena interlocución aquí con el párroco, el pater, para poder remover, proponer, sumar espiritualidad, o esto está muy encuadrado, muy encasillado y el obispo tiene todo decidido? No, el obispo. Mira, ahora no tenemos obispo, con lo cual hasta que no lo nombre. Cierto. Pero dicho esto, las iglesias castrenses, dentro de un orden y dentro de organizar bien las cosas, están abiertas a todo, ¿no? Y yo en concreto quiero que la iglesia castrense de Barcelona esté abierto a lo que podamos acoger. Exacto. Dentro también de mis limitaciones y mis cargas de trabajo, claro. Pero yo encantado.
Puertas abiertas. Quería preguntarle, padre, si Cáritas Castrense se articula desde esta parroquia de la Ciudadela o desde el edificio militar. Mira, en la Cáritas Castrense, su sede está en el gobierno militar. Ajá. Y ahora propiamente es Comandancia Militar de Barcelona, pero bueno, todo el mundo lo conoce con gobierno militar. Ahí tenemos la sede. Y tenemos enlaces absolutamente en todas las reales castrenses de Barcelona. Capitanía, el acuartelamiento del Bruc, Comandancia Naval. Todas estas tienen su parroquia, ¿no? Su iglesia, ¿no? Su No, capillita. todas tienen el enlace. Vale. De capellán castrense solo estoy yo por ahora. Pero no hay más capillitas, iglesias en cada Bueno, cuartel. en el Bruc tenemos una capilla y ya no tenemos más capillas. Ajá. Porque los otros, bueno, Capitanía tiene el acceso a la Merced, pero probablemente la iglesia castrense de la Capitanía, si me lo pide, permite mi querido padre Fermín, es la Merced. Tiene el acceso a la patrona, ¿no? Sí. O sea, aunque él me respondería que, bueno, y hay una anécdota muy bonita. Cuando cesa, porque ya ha terminado el mandato, el capitán, lo que llamaríamos el capitán general, que es el teniente general de la Inspección General del Ejército, cesa el mando. El bastón de mando se entrega a la Virgen de la Merced, queda en custodia en la Virgen de la Merced hasta que llega un nuevo teniente general. ¿Y el capellán es don Fermín? No, el capellán soy yo. Ah, vale. Vale, no porque esté en la Merced. Sí. Es un detalle, es una gran anécdota, un detalle muy importante, muy relevante que la Virgen tenga este bastón de mando, ¿no? Esto es fenomenal. Y háblenos un poco de la labor que hace Cáritas Castrense, concretamente a qué sectores atendéis o qué labor hacéis. Mira, Cáritas Castrense fue un sueño de don Juan del Río, Monseñor Juan del Río. Cuando él llegó al arzobispado castrense, quiso poner en funcionamiento Cáritas. Todo el mundo le dijo que no, porque no había necesidades. Dejó aparcado el tema, pero continuó insistiendo y fue dando esos pasos para crearlo. Y al final se creó siendo la primera Cáritas de un ordinariato militar del mundo. Pues voy a dejar, padre, que Pablo Marcet le haga la última batería de preguntas, todos los temas que le tenga que comentar y también el agradecimiento y despedida, porque Pablo, te vas a tener que ir, ¿no? Yo voy a tener que ir hoy un poquito antes. Aprovecha al padre que lo tenemos. Ahora el novio está con nosotros, ¿no? Sí. Ya luego ayunaremos. Me ha gustado mucho conocerle, no le conocía personalmente. Yo, que vengo de familia militar, no digo que mi madre vea todos los programas todos los días, pero estará orgullosa porque como hija de militar, 11 hermanos, todos ellos militares, excepto las chicas como mi madre, pero mi madre es un poco sargento, yo se lo digo cada día. Le voy subiendo de rango cada vez. Ahora es la gran generala. Ella estaría orgullosa de poder saber que todavía existe esta inquietud por la misión dentro del ejército. Yo tengo un primo que falleció en el famoso viaje de vuelta a Afganistán en Turquía. Él era una bellísima persona que se dedicaba a servir a España y en esta misión del extranjero él era especialista en desactivación de bombas. Desgraciadamente murió, me parece, en el Yakolev, el famoso Yakolev. Una pregunta muy incómoda, pero ante tal tragedia, un capellán castrense delante de unos féretros que ya sabemos que no sé si eran o no eran los restos adecuados, pero esto no es importante. Ante una tragedia tan honda, el capellán castrense se tiene que quedar tocado, pero además las palabras le tienen que salir tan naturales, tan de dentro, tan creíbles, para consolar lo inconsolable, ¿no? O sea, ¿se ha puesto usted en esta situación en algún momento? Sí, pues me ha tocado vivirlas. No exactamente un drama como fue el de Yakolev, pero recién ingresado, llevaba pocos meses y un buzo del centro de buceo de la Armada en Cartagena pues hizo inmersión y no volvió a salir. Y tienes que estar ahí. Tienes que estar. Y en otras circunstancias, cuando hubo un estallido de una granada de mano en un campo de maniobras y murieron 5 en Madrid hace también, yo era entonces vicario episcopal de la Armada y me tocó estar ahí con las familias. Y pues yo creo que en esos momentos lo que se busca es cercanía, palabras sinceras. Exacto. Y no dar consejos,
que no estamos para dar consejos, sobre todo para escuchar y sobre todo para dar testimonio de fe. Porque es cuando las personas, por el dolor, por la rabia humana, por el enfado con Dios, que también pasa, buscan en el sacerdote el hombre de Dios. No buscan un psicólogo ni buscan un compañero, buscan al hombre de Dios. Pues esto es todo. Yo estoy muy orgulloso de esta invitación que has hecho al Pater y no sé si hoy sale o no sale publicado, pero me cuadro delante del teniente coronel, pero me rindo delante. Que sepas, Pablo, que a partir de ahora el Pater va a tener aquí un enlace en esta emisora, va a tener también otra sede aquí. Sí, y nos ponemos a disposición, la Asociación Internacional Juan Pablo II, que es el que organiza este programa, a disposición de la parroquia y de cualquier línea de trabajo pastoral que podamos iniciar. Os lo agradezco de corazón. Bueno, yo me retiro, pero continuamos. Muy bien, Pablo. Pues vamos a pedirle al técnico, mientras se va Pablo Marcet, presidente de la Asociación Internacional Juan Pablo II, que ponga un poco de música para descansar, para que descansen los oyentes, porque el contenido es muy rico y hay que asimilarlo. Yo cantaré al Señor un cántico nuevo. Yo cantaré al Señor un cántico nuevo. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré al Señor. Aunque ahora todo se nuble alrededor, aunque los problemas apaguen hoy mi voz, me levantaré y cantaré más al nombre de mi Señor. Yo cantaré al Señor un cántico nuevo. Yo cantaré al Señor un cántico nuevo. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré al Señor. Aunque me visite una cruda soledad, aunque la injusticia me intente esclavizar, yo proclamaré. Bueno, pues seguimos hablando con el padre Orpinel, capellán castrense, teniente coronel, que ha venido para hablar de su capellanía y también de la labor de Cáritas castrense, ¿no? Y si le parece, padre, aunque es un poco, a usted a lo mejor le puede parecer un poquito pesado, pero para que los oyentes comprendan mejor lo que hace, sería bueno repasar cómo es un día normal en su vida, ¿no? ¿Cuándo suena el despertador en su caso? Bueno, en mi caso pronto porque me cuesta dormir, pero bueno, a las 6:15, 6:30 ya estoy despierto. Entonces voy a gobierno militar, es el momento en que aprovecho para hacer tranquilamente la oración y luego normalmente... Claro, porque recordemos que como sacerdote tienen la obligación de rezar el oficio divino, ¿no? Exacto, sí, tenemos que hacer laudes, una hora intermedia, vísperas y completas y el oficio de lecturas. Esta es la oración de la Iglesia. Sí. Luego viene la oración personal de uno, ¿no? Claro. Pero es también, evidentemente, en la oración de la Iglesia estoy rezando, ¿no? Sí. Pero es el corazón de la Iglesia que reza. O sea, que madruga y lo primero que va a hacer la oración, ¿no? Lo primero es hacer la oración. Luego hay que recargar fuerza del desayuno y ya empieza una jornada que puede ser muy En el distinta. desayuno se leen también efemérides y cómo se hacía cuando uno fue al servicio militar. No, y todo. no, eso ya No. no, porque podrías, además el tipo es muy diferente Sí, un cuartel sí. a lo que es un edificio más de organización, de dirección. Vale, perfecto. Eso. Vale, y luego después del desayuno, Puede ser muy distinto, puede ser un día que me toque un acto militar, pues en el acuartelamiento del Bruc, o me toca visitar alguna comandancia de la Guardia Civil, o puede ser que me toque trabajo de despacho, que digo yo, de ordenador, que es preparar actividades, preparar documentación de una boda,
de mil cosas que pueden haber. Como decía no sé quién, no me acuerdo ahora quién, que no nos vamos a meter en política, pero quizás, obviamente, en Barcelona, Cataluña es un territorio un poco hostil, ¿no?, para el ejército, ¿no? ¿Cómo lo lleva esto? Pues mira, yo soy de aquí, o sea, no digo 8 apellidos, pero casi casi. Y bueno, una cosa es cómo no lo llevo como ciudadano y otra cosa es como sacerdote lo llevo el ser elemento de unión entre todas las personas, ¿no? Y sobre todo, en mi caso concreto, el que mi gente, que son los aforados castrenses, sientan que la iglesia está muy cerca de ellos. Claro, o sea, dice que son variados los actos, pero después del desayuno labores a lo mejor, si no tiene acto de despacho, ¿no? Entonces, ¿en cómo organiza la Cáritas castrense, por ejemplo, ¿no? Como si queda con los voluntarios, tienen cada uno su función, ¿cómo se organiza esto? Mira, Cáritas Castrense en Barcelona ha empezado a andar desde el 2 de junio, o sea, estamos dando nuestros primeros pasitos, ¿no? Pues nosotros tenemos en cada una de las realidades castrenses de Barcelona una persona que es el encargado de ser nuestros oídos y nuestra vista para detectar posibles casos que sean susceptibles de que nosotros les podamos ayudar. Junto a ello, a través de lo que es la Junta, nosotros hacer actividades para proveer de fondos para poder ayudar a los casos que ya nos van llegando de aquí a Barcelona y luego también ayudar a toda Cáritas castrense de España, que al mismo tiempo, aprovechando las misiones internacionales, tenemos proyectos en lugares concretos como Líbano y el Mali. Vale, luego la Santa Misa, ¿en qué momento del día la celebra? Depende del día. Depende también, ¿no? Depende mucho del día. Normalmente yo la suelo celebrar la tercera. Hay 2 días a la semana que hay una parroquia del barrio y entonces celebro, pero si no, las celebro al tercera en mi casa. En privado, ¿no? En privado. No es una misa para militares, sino, bueno, en la parroquia, ¿no? Y luego ya por las tardes, normalmente después de la comida, ¿también sigue con despacho o tiene alguna actividad diferente? No, nosotros normalmente por la tarde, a no ser que estés en una escuela militar que tienes actividad, no solemos tener actividad por la tarde. Claro, y entonces usted lo emplea para leer, supongo que... Lo tengo para preparar, para leer, tienes que dar charlas, tienes que estar muy preparado. Todo el tema de Cáritas requiere mucha preparación, muchas videoconferencias, porque ahora no podemos tener desplazamientos, ya sea videoconferencias con los capellanes o videoconferencias con la estructura de Cáritas. Claro, y usted es sacerdote las 24 horas, ¿no? Siempre le pueden pedir una confesión, dirección espiritual, Totalmente. Algún enfermo, ¿no? Eso Ahí siempre... está, sí. Esto siempre, estamos ahí para lo que se nos pide y pues las tardes dice, bueno, las tardes no hace nada, pero las tardes cuando uno queda o quedaba, ahora ya todo es más complicado, pero mira, hace poco a las 9:30 de la noche estaba dando yo una formación a un grupo de católicos jóvenes que lo pidieron. Claro. ¿Y está siempre en Cataluña o tiene que viajar por su oficio, tiene que ir a diferentes puntos de España? A mí me toca coordinar la labor de los capellanes de Cataluña, Aragón y Navarra. Entonces, puntualmente me puedo desplazar a algunas de estas realidades y luego también a nivel de arzobispado castrense tenemos reuniones en Madrid y ahora todo con el confinamiento pues ha quedado reducido, ¿no? Y luego tenemos una vez al año que nos reunimos en Málaga, en una residencia militar donde tenemos la formación intensa de los capellanes castrenses. Vale, y a nivel internacional, fuera de las misiones, ¿hay algún acto donde se unan todos los capellanes de los diferentes países o algún encuentro en Roma? Sí, bueno, en Roma suele haber, pero ya más de lo que son, podríamos decir, las curias de cada ordinariato militar, que lo organiza la Congregación de Obispos, una oficina que llamamos, que es para los ordinariatos militares. Pero el gran encuentro católico de militares que existe es el encuentro en Lourdes. Ajá. Un encuentro anual que nace al terminar la Segunda Guerra Mundial de los capellanes alemanes y los capellanes franceses. ¿Y esto cuándo es? ¿En qué época del año? Suele ser en primavera. Cada año va variando, suele ser a finales de mayo. A finales de mayo, un encuentro en Lourdes, ¿no? ¿Y cuántos capellanes se juntarán ahí? No te lo podría decir, pero tranquilamente 200 o así o más. No, el número de capellanes no lo sé. ¿Cuál es el idioma más común para comunicarse? ¿Será inglés? El inglés. El inglés. Francés antiguamente, ¿no? Que se estudiaba más francés, pero... más, nosotros, mira, lo he estado... O no sé si dice el inglés, pero a lo mejor sería antes el latín, ¿no? Bueno, mucho antes el latín. Pero a la hora de hablar cuesta, ¿no? Mira, hoy en día los sacerdotes, cuando tenemos encuentros internacionales, el inglés y el italiano. Ajá. Primero porque muchos sacerdotes han pasado por Roma para sus estudios y tienen una cierta fluidez con el italiano.
Y el inglés, porque hoy en día en el ejército tienes que tener nivel de ¿Y inglés. con los hermanos de Hispanoamérica no hay encuentro entre capellanes? Es un proyecto que no llegó Ah. a fraguar y que quería don Juan del Río, el Vale. arzobispo, que quería lo mismo que hay el encuentro el encuentro en Lourdes, que nace Europa, pensaba hacer un encuentro en el Pilar de los militares católicos. Ah, pensaba que en Guadalupe, pero en el Pilar. Él pensó el Pilar. Bueno, yo tengo que decir que soy de Zaragoza, bautizado en el Pilar y caballero del Pilar. Bueno, o sea que entonces tengo te ahí- gustará. te gustará. Me gustará, ¿no? Y Sí, me sí. gusta mucho también el ejército, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente. Y bueno, ¿usted está feliz con su vida como capellán castrense? Enormemente feliz. Yo en todos los destinos que he estado he sido muy feliz porque yo ingresé en el mundo castrense porque yo sobre todo siempre me ha gustado el trabajo con la juventud. Ajá. Cuando digo juventud no estoy hablando tanto de adolescencia, infancia, que me cuesta más Sí. quizá, sino más el mundo universitario. Ajá. Y este perfil, y entonces pues aquí he disfrutado muchísimo. Echa de menos que no haya soldador de reemplazo, ¿no? Porque entonces sí que había un gran campo para evangelizar. Bueno, también lo hay ahora, ¿eh? Yo, por ejemplo, es que todos los sitios, cuando era más operativo, también era más joven, Sí. el cuerpo te pide más guerra, pues en el portaaviones, navegando continuamente, pues me lo pasé muy bien. Y en la escuela naval fue 3 años felices de mi vida. Perdone que tengo una curiosidad ahora porque Sí. me van surgiendo, ¿no? Sí. Conforme avanza el programa, alguna curiosidad. En todas las misiones que usted ha estado como capellán, ¿en cuál ha pasado más miedo? En ninguna. Anda, ¿y eso? Quizá la más complicada fue la Operación Libertad Duradera, que fue durante la Segunda Guerra del Golfo. Ajá. Entonces yo justo me pilló el pre, durante y justo el post de la guerra. España, como bien sabrán la gente, no estuvo en la guerra, no participó en la guerra, pero sí que apoyábamos y nosotros exactamente en la fragata Canarias lo que dábamos es seguridad a los convoys que llegaban de las naves pues, amigas que llamamos. Pero había una cierta tensión, ¿no? Porque quieran Sí. o no estaban participando de la guerra, ¿no? Y nunca Sobre todo, sabes. ahí el peligro en la mar era... ahora a todo pasado todas las cosas se ven de una manera. En ese momento había un gran miedo a la guerra química. Y entonces, pues sí que hubo cierta tensión. Bueno, ahora que me habla de la guerra química, dice que también a veces hay un peligro de las guerras bacteriológicas, ¿no? No sé si en cierta manera esto, perdone que me salga un poquito del guión, esto, y espero no meterle ningún berenjenal, esto del virus puede ser también una especie de guerra bacteriológica. Te diría, no tengo datos. No tiene Pónmelos. datos, mejor. Es mejor. No lo sé. Lo que sé es que es un drama, que más de 100.000 españoles han fallecido, que detrás de esto... Yo quedé muy impactado, una feligresa, que ahora vamos a hacer pronto el funeral por su marido. Bueno, he tenido muchos casos, pero ese concreto me dijo, mi marido, el principio de marzo, lo llevé al hospital pues se encontraba mal y cuando ingresó le dijeron, lo tenemos que llevar a la UCI. Yo vi a mi marido saludándome con la mano como entraba en la UCI y la última noticia que tuve es que me llamaron diciendo que había muerto. Y creo que pasaron 1 o 2 meses a que le diesen el cadáver. Es un gran drama no poderse despedir de los familiares queridos, ¿no? Pero también lo que nos enseña la Iglesia Católica es estar siempre en gracia de Dios, ¿no? Porque si nos sorprende la muerte, si no tenemos tiempo de llamar a un sacerdote, si no tenemos tiempo de despedirnos, que estemos ya con las maletas hechas y preparadas, ¿no? Mira, esa anécdota que cuentan, creo que es San Luis Gonzaga, pero no, ahora me falla. Ah, sí, ya sé quién es. La- Es Santo Dominguito Sabio. Dice, ¿qué harías si te sorprendiese la muerte? Exacto, pues Santo Dominguito, San Seguir Domingo, jugando. Seguir jugando, es decir, ¿quién te puede decir? O sea, el maestro novicio les pregunta, y uno dice, yo me iría rápidamente a confesar, yo me iría a hacer penitencia. Y San Domingo dice, pues yo seguiría jugando. ¿Por qué puedo decir esto? Pues estaba en gracia de Dios. Tenemos 5 minutos de programa. Si usted está feliz con su vida como capellán castrense, yo estoy muy feliz con usted en este espacio, ¿no? Porque también... Perdón, una vez hicieron una entrevista a un cartujo Ah, sí. y le dijeron, ¿usted es feliz? Y dije, mira, aquí felices, solo hay las vacas y las coles en la cartuja. Ah, Los hombres tenemos momento de todo. Pero esencialmente estoy muy feliz. claro, porque le dijo también la Virgen a Bernardita, ¿no? Dice, no te prometo hacer feliz en la tierra, ¿no? Ahí está. Porque también en cierta manera, y hay una idea muy bonita que me gusta recalcar, si estamos en gracia de Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón,
En cierta manera, la vida eterna comienza ya aquí en esta tierra, ¿no? Y estamos unidos a Dios de aquí a la eternidad, ¿no? Estamos en gracia de Dios, no estamos en situación de pecado, que es lo que nos separa de Él. Entonces, si aquí disfrutamos como un poco la antesala de lo que va a ser el cielo, ¿no? O sea, gustamos a Dios como en velo lo que luego será en plenitud, ¿no es así, Padre? Yo creo que sí es. Yo creo que tenemos que disfrutar de la vida en un sentido cristiano. Y entonces disfrutaremos de las maravillas de Dios. El santo no es un amargado. El santo es un Claro. hombre alegre. Un hombre que está con Dios. ¿Y qué alegría hay más que la alegría que te da Dios? Porque te da una alegría eterna. Claro, porque Dios no es un aguafiestas, ¿no? Los 10 mandamientos no son unas prohibiciones para fastidiarnos, sino una advertencia de caminos que nos llevan a la destrucción, ¿no? Es como si una carretera dice, no pasar peligro de desprendimiento. Y claro, eso prevé, ¿no? El accidente, ¿no? Entonces, realmente los mandamientos es como un aviso, es decir, no vayas por ahí que Claro. puedes El perecer. pecado siempre es mentira y te engaña, te da una felicidad efímera de un momento. Si tú das un chillido a una persona, te quedas tan ancho y tan feliz, ¿no? Pero luego te viene la amargura, ¿no? De esa falta de caridad Sí. que has podido hacer. Pues es eso. ¿Cómo valora, Padre, este espacio modesto del campanario, donde los lunes hablamos de la acción social de la Iglesia, los martes de la acción educativa, miércoles discernimiento, bueno, miércoles fraternidad y jueves discernimiento, ¿no? Labor sacerdotal, ¿no? ¿Qué opina de esta labor, ¿no? De intentar juntar todo lo bueno que hay en Barcelona en la diócesis, ¿no? Han venido de diferentes grupos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, y todo a hacer uno. ¿Qué opina de esto? Pues yo creo que es una maravilla y ojalá hubiesen más foros en que se pueda hacer esto, ¿no? Hablar con libertad y hablar de las cosas que importan. Pues esta es su casa y también no solo eso, sino que le animamos a que venga usted más veces y sobre todo también que nos aconseje sacerdotes amigos, feligreses, militares tal vez, de vida ejemplar, que tengan algo que contar, ¿no? Dar buenos testimonios. Me acuerdo que un militar había quedado viudo y le preguntó al santo cura de Ars, dice, yo quiero entrar de sacerdote. Dice, no, usted quédese allí que el ejército necesita buenos ejemplos, ¿no? Como el santo le dijo, no todo el mundo está llamado al sacerdocio, ¿no? Es verdad y es cierto. Hoy se necesita militares santos, abogados santos, periodistas santos, en todos los foros. Le preocupa un poco la situación de España, ¿no? Hoy en día que nuestras libertades están amenazadas, hay una cierta incertidumbre, ¿no? De si los radicales toman el poder, ¿no? De que haya persecución religiosa. O supongo que esto me dirá que hay que estar en manos de Dios y que a cada día le basta su afán, ¿no? No, yo creo que pues todo el mundo desde su perspectiva tiene que pues hacer lo que le corresponde en su hábito. Nosotros los sacerdotes lo que tenemos que es rezar y confiar en Dios. Y en estos minutos finales, ya queda un minuto y medio, vamos a pedirle que dé una página web o un sitio para que puedan contactar con ustedes, ¿no? Para ver su actividad. No sé si ahora la tiene... Pues mira, me has cogido totalmente... La única que conozco es www.arzobispadocastrense.com. Ahí tenemos toda la actividad del arzobispado. Pero ahora no me sé la de Cáritas. Ah, bueno, pero mirando Arzobispado Castrense... No, si uno pone Arzobispado Castrense, solo que ponga Arzobispado Castrense, ya le sale también porque hay un link directamente de Cáritas. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Ahora sí, ya 30 segundos para dar un mensaje final a los oyentes que ya han escuchado este programa sobre lo que es la vida castrense. Yo creo que que los militares son ciudadanos que están al servicio de, en este caso, de la patria, para dar lo mejor de ellos mismos, y el Evangelio no es algo extraño en sus vidas. Bueno, pues que así sea, que el Evangelio no sea extraño en nuestras vidas. Y pedimos al técnico que ponga ya el himno para la despedida.